Buenas tardes, profesor. Bueno, aquí nosotros, somos el grupo D, que lo conforma Alex Estrada y Henry Torres. Aquí procederé a dar una introducción de lo que vendrían a ser las propiedades de estructuras cristalinas no centrosimétricas. Como introducción, puedo o cabe mencionar que las estructuras cristalinas se conforman de átomos juntos, en donde se forma una malla de estos y se puede evidenciar un ordenamiento entre este tipo de junturas de los átomos. Los tipos de ordenamientos se clasifican en muchos grupos estructurales, en los cuales aquí yo menciono tres tipos, que son las primitivas, los BF y los BCC. O sea, perdón, la estructura de tipo primitiva, la estructura de tipo BCC y FCC. Bueno, como todos sabemos, nada, ninguna de las cosas son perfectas en su totalidad. Entonces, en este tipo de celdas monocristalinas existen una variedad de tipos de efectos en donde nosotros podemos evidenciar intersticios y vacantes, en donde en esta malla se ven anomalías dentro de la estructura de estos materiales, en donde por primera aquí vamos a ver los tipos de vacantes. Las vacantes son eh, imperfecciones o falta de átomos dentro de la malla del material, en donde nosotros podemos evidenciar huecos, los cuales nosotros los podemos utilizar eh, para diferentes tipos de utilizaciones dentro de la ingeniería. También poseemos intersticios. Los intersticios son subexposiciones de los materiales dentro de las mallas, en donde tienen una infinidad de usos dentro de la ingeniería, los cuales no por sí son defectos dentro de estas mallas, sino que podrían ser muchas veces cualidades dentro de las variables físicas y variables de todo lo que vendría a ser ese tipo de materiales. Están los autointersticiales, son átomos extras de la misma malla cristalina que se subexponen a esta malla, en donde aquí nosotros podemos evidenciar que dentro de lo que vendría a ser la malla ordenada del cristal, se subexpone átomos en donde modifican lo que vendría a ser la forma de lo que vendría a ser el metal. En este caso, llevándolo a un lado metálico, se ve una alteración en la malla. La intersticial son mallas que se ve afectado por átomos ajenos sobreexponiéndose a esta. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver una malla sólida de Cu y Ni, en donde nosotros nos beneficiamos de este tipo de intersticial, en donde así nosotros podemos generar policristales. Al momento de generar policristales, eh, cumbe una mayor cantidad de beneficios dentro de la utilidad de este material. Aquí, como podemos ver igual, hay una ecuación la cual me permite ver la cantidad de imperfecciones que pueda tener el material, en donde podemos ver un número de efectos es igual al número total de sitios ocupados de un átomo por la constante de Boltzmann, energía de activación y temperatura. Aquí nosotros damos paso a los policristales, los cuales aquí nosotros los podemos ver en la esquina superior izquierda, en donde la malla de por sí no crea una estructura cristalina de por sí que sea eh, ordenada, sino que podemos ver grietas, las cuales se ven evidenciadas a este tipo de efectos que presentan los materiales. Estos efectos pueden ser por temperatura o por muchos otros factores dentro de lo que vendría a ser la juntura de estos materiales, los cuales también presenta fenómenos dentro de la conductividad eléctrica o la misma resistencia dentro de los materiales. Como primer paso para nosotros generar policristales se dopa la malla cristalina con materiales, por ejemplo en el ejemplo del silicio, se puede dopar con materiales de aluminio para poder generar un policristal, donde se generan defectos y se crea el policristal. Ya, las deformaciones plásticas. Estas están asociadas
a la existencia de dislocaciones y su movimiento. Se necesita aplicar una fuerza de cisalle para producir una deformación. No se necesita romper el enlace, sino se necesita un deslizamiento de los planos. Bueno, esto quiere decir que el deslizamiento es más fácil a medida que disminuye la distancia entre los átomos. Esto quiere decir que al, esto quiere decir que explica una disminución significativa en el esfuerzo de la fluencia o cedencia. Esto ocurre en las direcciones más compactas. Los deslizamientos ocurren en los planos y direcciones de alta densidad atómica, porque es ahí donde requiere menos energía para que ocurra el deslizamiento. Las dislocaciones las dislocaciones es lo que reduce la tensión necesaria para producir el deslizamiento. La presencia de una impureza o dislocación impide que el movimiento de otras dislocaciones, por ejemplo en el metal, es menos deformable a medida que aumenta la deformación plástica. Por ejemplo, si en el metal le entregamos una carga y luego le quitamos la carga al material ya deformado, nos damos cuenta que el esfuerzo de excedencia aumenta. Por lo tanto, los metales cuesta más deformarlos a medida que aumenta la deformación plástica. Y aquí es cuando entramos en algunos tratamientos térmicos para explicar ciertas cosas. Por ejemplo, el recocido, que de por sí es elevar la temperatura del material. Esto hace que eliminemos los defectos y podamos ablandar el material. Para esto le entregamos más energía a los átomos. Estos átomos vibran más y esto se pueden reorganizar permitiendo eliminar o disminuir las dislocaciones. Y esto hace que el material pueda volver de nuevo al estado inicial o lícitamente se vuelva más blando. Las dislocaciones se mueven en planos más compactos. Estos planos, dependen de las celdas unitarias a las estructuras cristalinas que tenga el material, ya sea BCC, FCC, HSP. Esto al fin y al cabo se traduce que el material sea más dúctil o menos dúctil o más frágil. Y como mencionó adelante mi compañero, los materiales monocristalinos, más que nada lo podemos asociar a un grano más grande. Tiene una orientación cristalográfica más densa y preferencial. Todo el grano en sí tiene una orientación preferencial para deformarse plásticamente. Las direcciones de las propiedades se denominan anisotrópicas y al independencia de la dirección de las propiedades se denomina isotropía. Esto quiere decir que tiene una determinada dirección, o sea, no tiene las mismas propiedades en sus distintos ejes, pues, eje X, eje Y, eje Z. Eh, en definitiva, un material amorfo tiende a ser isotrópico. Los policristalinos tienen una separación, un límite de grano que los diferencia en sus direcciones cristalográficas y que influyen en el movimiento de las dislocaciones. Aquí en la imagen se muestra mejor cómo son los monocristalinos versus los policristalinos. Y bueno, como conclusión, la vacancia o intersticio es donde el enlace cristalino no es con centro simétrico, sino que tienen defectos cristalinos. La vacancia es cuando le falta un átomo, digamos, al enlace, a la malla de por sí. Y el intersticio es cuando la malla de átomos del material están muy juntos. O sea, como que excede el conjunto de átomos en la malla. Los límites de grano son donde ocurren las dislocaciones del material. Bueno, esto de por sí es
porque se requiere menos energía para que ocurra la dislocación. El deslizamiento es más fácil entre disminuye la distancia entre los átomos, quiere decir que las dislocaciones están asociadas a los planos. Los materiales necesitan energía necesaria para romper o formar nuevos enlaces. Bueno, ahí podríamos hacer deformaciones de distintos tipos o tratamientos térmicos, como el tratamiento térmico delante mencionado como recocido, donde elevamos la temperatura y esto hace que le entregamos más energía al átomo y este hace que vibre y que lo- los átomos se reorganicen para eliminar alguna deslizamiento. Si existen más límites de grano, es más difícil que el material se forme. Y como bibliografía podemos darnos cuenta que el primer enlace es con respecto a las deformaciones, es un PDF. Y el segundo enlace de la bibliografía es una página web donde también está orientado a los defectos cristalinos y el tercer enlace también es un PDF que es netamente de los defectos cristalinos.